Un amor tormentoso, drogas y Londres en los 70. Hoy vamos a hablar de Sid y Nancy. Basada en un suceso real, la película pretende transportarnos a Inglaterra de los 70s y enseñarnos cómo el integrante de la banda Sex Pistols, Sid Vicious, lentamente se va perdiendo a sí mismo entre las drogas acompañado de su novia Nancy, para finalmente acabar en tragedia. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de la película de Sid and Nancy de 1986, que fue dirigida por el director, actor y guionista inglés Alex Cox. Y vamos a hablar entonces de este movimiento llamado punk. Empezaba a ocurrir un suceso en Manhattan, Estados Unidos. Resulta que empezaban a salir ciertas bandas con un estilo diferente. Y estoy hablando de los New York Dolls y Ramones. Pero para este estilo de música y para esta estética, todavía no había un nombre. Todavía no se fomentaba como lo que va a ser punk. Esto va a venir en Londres, Inglaterra. Pero antes quiero que sepan cómo estaba Inglaterra en esos momentos, en esa época. Era terrible. Y vamos a enfocarnos solamente en Londres. Decían que todos los días había como 3 huelgas. La recesión económica estaba terrible porque acababa de pasar la crisis del petróleo del 73. Y no solo eso, la juventud, si no había nacido en una clase social alta, estaba perdido. Entonces el punk es un movimiento social, porque además va en contra del capitalismo, está viendo lo que está pasando en Inglaterra en ese momento. Los jóvenes no están de acuerdo, no ven un futuro para ellos. El punk va a ser un movimiento artístico porque muchos de los jóvenes tampoco se sentían cómodos en sociedad, pero no querían salir de esa sociedad. Entonces abrazaban todos esos defectos que la sociedad veía como defectos, porque pues no eran defectos, simplemente era la persona, pero bueno, así es vivir en sociedad. Entonces abrazaban estas cosas y los hacían su identidad, y esa era una forma de llevarle la contraria a la autoridad también. El punk es anárquico, es existencialista, es anticonservadora e incluso antirracista, pero además el punk también es un movimiento musical, y su más grande exponente van a ser los Sex Pistols. Ahora, ¿cómo nacen los Sex Pistols? Resulta que Steve Jones y Paul Cook tenían una banda con un tercero que se llamaba Nightingale, y ellos tenían una banda que se llamaba The Strand. Sobre todo Steve Jones y Paul Cook pasaban su rato en una tienda que en ese momento pues era muy nueva. Era la tienda en Londres, en King's Road, llamada Too Fast to Live, Too Young to Die, y los dueños eran Malcolm McLaren y Vivienne Westwood, que seguramente conocen a Vivienne Westwood, una diseñadora de moda muy importante que también aportó mucho al punk. Que paréntesis, es muy importante tomar en cuenta que muchas cosas que tomó el punk vienen y fueron primeramente usadas por personas queer, que no se les borre. A esta tienda finalmente se le va a conocer como Sex, y entonces ahí Steve Jones y Paul Cook iban y le pidieron a Malcolm McLaren que fuera su manager, y él dijo, ok, está bien, pero no les estaba prestando mucha atención. Malcolm McLaren después se va a ir a Estados Unidos y va a ser manager por un tiempo de los New York Dolls, que es lo que les estaba comentando, que en Manhattan estaban saliendo estas bandas diferentes. Entonces McLaren empezó a ver todo eso y regresó a Londres, y entonces dijo, sí me interesa The Strand, pero vamos a hacer unos cambios. Al final ya no estuvo el otro integrante, pero se unió Glenn Matlock. Ahora Steve Jones antes era cantante de The Strand, pero al final se pasó a ser guitarrista, entonces necesitaban a un cantante. Y uno de los amigos de McLaren, que también había estado muy presente en la banda de The Strand, era Bernard Rhodes, que va a ser importante porque también participó en la creación del grupo de Clash. Ahora, Bernard Rhodes va a encontrar a Johnny Lydon en la calle. Hizo como una mini audición en donde cantó un pedazo de una canción
canción. No era talentoso vocalmente tampoco, y se quedó al final porque les gustó su aspecto. Al final entonces se cambiaron el nombre a Sex Pistols. Ahora, ¿por qué esta banda es tan importante? Si nos ponemos a ver, esta banda empezó en el 75 y terminó en enero del 78. Fue muy poquito tiempo, sacó solamente como un álbum completo y los demás fueron singles. Entonces, ¿qué rayos tenía Sex Pistols que los hizo un ícono? Resulta que, como mencioné, Johnny Lydon no era talentoso cantando. Quizá hubiese sido y sonado mucho como ruido, como mucho enojo a la hora de cantar las letras, porque las letras eran de queja total, queja con la sociedad, queja con el sistema, queja con la monarquía. Y hablamos de su canción muy famosa llamada God Save the Queen, No Future, en donde justamente le está echando tierra a la monarquía con un toque de humor. Eso los levantó, hizo que la gente se interesara mucho en ellos. God Save the Queen fue un single que fue muy vetado. El hecho de sacarlo todo en el escenario y no importa qué tal suene, era ir en contra de la corriente. Eso es muy punk, no tener ciertos estándares a cuales llegar. Y Sex Pistols, a pesar de tener una trayectoria muy corta, influyó a un montón de bandas, incluyendo a Buzzcocks, The Clash, The Smiths, Nirvana, Green Day, Bad Religion y muchas otras. La lista enorme de bandas. Sex Pistols además era conocido por ser muy controversial. No siempre fue así. Esto empezó después de una entrevista en un programa de televisión llamado Today, y quien estaba a cargo de la entrevista era Bill Grundy. Ellos dijeron groserías en la tele que en ese momento no era bueno. A partir de ese momento, Sex Pistols ya se volvió mediático. Y eso fue un peso enorme para la banda que no pudieron controlar. Y por eso se volvió súper controversial. En sus conciertos siempre terminaban en pelea, había mucha violencia. Al final, el bajista Matlock se va a ir. Él dice que por su propia cuenta, otros van a decir que los sacaron. Se fue el 28 de febrero de 1977 y va a entrar como sustituto Sid Vicious. Uno de los sucesos más importantes que también toca la película fue el tour por Estados Unidos que planeó Malcolm McLaren. Pero además fue una muy mala planeación en el sur del país de Estados Unidos con lo que se les conoce como rednecks, que ni siquiera eran un público de Sex Pistols, pero ellos eran además muy violentos. Malcolm McLaren va después a admitir que lo hizo a propósito porque quería crear todavía más controversia. Y es muy interesante porque conforme van avanzando los conciertos, pues les van tirando mucho hate, hay más peleas, incluso las tensiones entre ellos crecen. Y Johnny Rotten se está dando cuenta al final de que McLaren pues más o menos los está usando un montón en su cosa mediática controversial. Y en el último concierto que dan, va a decir su frase icónica. ¿Han tenido esta sensación de que les han engañado? Ever get a feeling you've been cheated? Ever get the feeling you've been cheated? Good night. Se tomó mucho de que justo se lo estaba diciendo a McLaren, de que pues ya se había dado cuenta de todo este plot y que al final ya no iba a seguir. Y ese fue el último concierto que dio Sex Pistols y se separaron. Creo que hay un montón de cosas más para decir de Sex Pistols, pero al final este no es un video de Sex Pistols, es un video de Sid Vicious. Y Pau viene con toda la información. Sid Vicious realmente ese no es su nombre real es John Ritchie. John Ritchie ya había estado en otros grupos, él estuvo en The Flowers of Romance, ahí tocaba la batería, pero realmente no era tan buen músico como a lo mejor muchos creen. Sid Vicious nace en Inglaterra, nace en Londres, sin embargo por varias situaciones se van a vivir a Ibiza, a España, y el papá de Sid no va con ellos y tampoco paga nada de manutención, entonces la mamá de Sid Vicious cae
cae en las drogas. Se dice que empieza a vender marihuana y que también utilizaba a su hijo a veces como mula, como transporte de droga. Tiene varios problemas y al final deciden regresar otra vez a Inglaterra. Sid Vicious se hace muy amigo de John Lydon. Pasa el tiempo y al salir el bajista Glenn Matlock de Sex Pistols, John Lydon es quien propone a Sid Vicious para que entre al grupo. Al principio la banda no estaba muy convencido, pero al final deciden aceptarlo. Mucha gente cuenta que Sid Vicious, a pesar de tener esta imagen de chico punk y chico rebelde, realmente era muy inteligente, sabía muchas cosas y tenía un gran sentido del humor que, como les digo, varias personas creen que al formar parte de Sex Pistols empezó a apagar esta parte de él. Ay, qué triste. Sí, ya sé, y yo... Ay. Por otro lado, pero en Estados Unidos, nace una niña que se llama Nancy Spudgeon. Ella nace en Filadelfia, sin embargo, desde bebé empezó a tener muchos problemas mentales. Resulta que de muy bebé no paraba de llorar y era muy difícil para sus papás controlarla. Y cuando iban al doctor para ver qué es lo que podían hacer, pues recordemos que en los 60s todavía la medicina no estaba tan avanzada y no se conocían muchas cosas. Y es que le dicen a los papás que por qué no le dan algunos sedantes siendo una bebé. Entonces mucha gente cree que esto obviamente le afectó mucho más en su niñez y en su juventud. Nancy va creciendo y sigue teniendo problemas de ira. El problema más grande es que de repente molestaba terriblemente a sus hermanos, y lo que pasa es que Nancy, además de estos problemas, realmente era muy inteligente. A los 9 años le mandan a hacer una prueba y resulta que su IQ sale de 135, cosa que para un adulto promedio el IQ debería de salir entre 85 y 115. Y Nancy acaba saliendo de preparatoria a los 15 años. Sus padres, desesperados al no saber cómo poder ayudar a Nancy, vuelven a ir con otros doctores y finalmente la diagnostican con esquizofrenia. Una vez con este diagnóstico deciden mandarla a un campamento donde supuestamente iban a tratar un poco la esquizofrenia, iba a convivir con otras personas, pero es en este campamento donde ella prueba las drogas y inicia a consumirlas. Pobre Nancy, realmente tuvo una vida bien fea. Los papás de Nancy se dan por vencida y Nancy decide viajar a Inglaterra para vivir su vida de rebelde. Una vez en Inglaterra se vuelve muy fan justamente de todos estos grupos de la ola punk, especialmente de Sex Pistols. Se vuelve, digamos, una groupie, que dentro de las groupies muchas chavas no la querían a ella porque decían que era muy intensa. Nancy logra conocer a Sex Pistols y cuentan por ahí que originalmente ella le tiraba la onda a John Lydon, pero que este no le hizo caso. Después de eso, tira la onda ahora a Sid Vicious, y Sid Vicious pues sí le empieza a gustar y empiezan a andar y se enamoran. Pero empiezan a haber muchos problemas en la banda justamente porque ella siempre estaba ahí, siempre estaba dando opiniones, y empiezan a consumir los dos muchísima más cantidad de droga. Que aquí quiero hacer un paréntesis, muchas entrevistas o documentales han hecho entender como que Nancy fue la que le metió a Sid Vicious en las drogas y por eso él se hizo un adicto, pero esto no es cierto. Los dos venían ya de contextos bastante turbios y pues juntos obviamente iba a ser bien tóxico el asunto. Como les comentó Frida, en 1977 Sex Pistols hace un tour por Estados Unidos y logran ponerse de acuerdo para prohibirle a Nancy estar en ese tour. Entonces es por eso que ella no va, pero Sid Vicious, al estar lejos de Nancy, dicen que se puso como loco, que no lo podían controlar. La banda, al tener ya tantos problemas entre ellos, se separa. Al Sid ya no estar en la banda, Nancy se convierte en su manager y le logra conseguir algunas tocadas en algunos bares, pero como les decimos, pues Sid realmente no era el gran músico. Y además los problemas de droga, empieza a tener muchos conflictos y cada presentación pues la arruina, se pelea con el público, se pelea con los dueños del lugar, etc. Y bueno, ¿por qué se hace tan famosa esta pareja? Por el terrible incidente de 1978. Resulta que ya no querían estar en Inglaterra y deciden irse a vivir a Estados Unidos. Llegan a Nueva York y se quedan en el Hotel Chelsea, que este hotel es muy famoso porque
porque muchas estrellas y músicos han pasado por ahí, pero seguían consumiendo drogas, cada vez era peor, tenía menos presentaciones Sid, y a tan solo 2 meses de haberse cambiado de Inglaterra a Estados Unidos, Sid y Nancy deciden hacer una fiesta en su hotel. En esa fiesta empezó a llegar muchísima gente, hubo muchísimas drogas, había gente que no estaba invitada obviamente, bueno, se hizo un desmadre. Y al día siguiente, al parecer el 12 de octubre de 1978, descubren a Nancy muerta en el baño con una puñalada. Hay muchas versiones de cómo sucedió esto, pues al parecer el que encuentra a Nancy en el baño es el manager del hotel y a Sid en el pasillo dando vueltas diciendo que él había matado a Nancy. Cuando llegó la policía, Sid cambia su versión, él dice que no se acuerda lo que sucedió y que él no sabe quién mató a Nancy, y obviamente se lo llevan esposado a la cárcel. Al empezar la investigación se dan cuenta que Nancy tenía una puñalada en el estómago y que el arma que habían utilizado era un cuchillo que ella había comprado y se lo había regalado a Sid. Lo que pasa en este momento es que a Sid lo encarcelan, pero lo dejan libre bajo fianza de $50,000. Aquí es donde empiezan a haber muchas versiones de lo que realmente sucedió. Una de ellas dice que él verdaderamente no se acuerda lo que sucedió y él dice que él no fue. Otra dice que tal vez habían discutido mucho por las drogas, porque los dos ya estaban alcoholizados, drogados, etcétera, y ella se cae y cae sobre el cuchillo, lo cual está medio raro porque no sé cómo cae exactamente así. Y otra versión que también se ha contado es que la noche en la fiesta hubo tanta gente que entraba y salía que nadie vio realmente qué sucedió, pero que en algún momento de la noche entró una persona que era quien les vendía las drogas y él sabía que Nancy y Sid no usaban tarjetas de crédito, sino que todo el dinero siempre lo tenían en efectivo y lo guardaban en su cajón. Entonces, que pudiera ser que esta persona, al quererles robar el dinero, Nancy se diera cuenta y empezaran a discutir y esta persona apuñalara a Nancy. Esta versión mucha gente la cree porque la policía al investigar sí se dio cuenta que el dinero ya no estaba y que el cajón estaba arrancado del mueble. Obviamente la familia de Nancy empezó a involucrarse, a ver qué es lo que había sucedido y estaban muy molestos de que hubiera salido Sid bajo fianza. Sid, al ya no tener a Nancy, seguía haciendo un desmadre, seguía consumiendo drogas, seguía teniendo peleas en todos lados y tan solo unos meses después, en diciembre del 78, es que tiene una discusión en un bar y golpeó a mucha gente y por esto lo vuelven a arrestar y lo meten a la cárcel nuevamente. En esta ocasión, por los antecedentes, sí lo dejan encarcelado, sí tiene que pagar un monto, pero lo meten a un centro para desintoxicarse y sale hasta el año siguiente, el 1 de febrero de 1979. En esta ocasión, Sid ya estaba completamente limpio al parecer, fue su mamá por él y lo llevó al departamento de unos amigos de Sid. Ya en el departamento, entonces una versión que es de las más aceptadas es que su mamá es la que le lleva la heroína y empieza a consumirla en cantidades exageradas. Tiene esta reunión en casa de sus amigos, todos se van a dormir, su mamá también duerme ahí y al parecer al día siguiente, el 2 de febrero de 1979, se dan cuenta que Sid había fallecido por una sobredosis de heroína. Finalmente, Nancy y Sid acaban muriendo con pocos meses de diferencia y algo que a nadie le pareció es que al morir Sid, la policía dejó de investigar qué le había pasado a Nancy, como que dijeron, pues este era nuestro sospechoso principal y como ya se murió, pues ya, X, ¿para qué investigamos? Entonces realmente nunca hubo un cierre del caso de cómo murió ella, la familia no estaba nada a gusto. Que algo importante de recalcar es que esta historia de Nancy y Sid se hizo un romance muy popular en la cultura pop, porque muchos le decían que era el Romeo y Julieta moderno, que era hasta que la muerte nos separe, y la verdad es que en mi opinión no deberían de romantizar este tipo de noviazgos porque realmente eran relaciones sumamente tóxicas, a pesar de que sí se querían mucho. Varias veces Sid también golpeó y empujó y le rompió el brazo a Nancy, y Nancy también tenía problemas mentales que nunca fueron tratados adecuadamente. Creo que fueron víctimas de su entorno y de sus malas decisiones, entonces chicos, no romanticen estas cosas.
Para el cast de la película, originalmente la primera opción iba a ser Daniel Day-Lewis para el papel de Sid Vicious. Sin embargo, cuenta Alex Cox que tras ver la actuación de Gary Oldman en The Pope's Wedding, decidió que él tenía que ser de Sid Vicious. Gary Oldman rechazó el papel 2 veces, pero al verse tan presionado por su manager y al ver la paga, Gary Oldman decidió que sí iba a hacer la película. Él había dicho que él no era muy fan de Sid Vicious ni del grupo, pero que, pues bueno, era un trabajo, e incluso entrevistas después dijo que no le había encantado su actuación en la película. Cabe recalcar que este fue el primer protagónico de Gary Oldman en una película. En el papel de Nancy hicieron casting a varias actrices, una de ellas fue Courtney Love, esta cantautora y actriz, y la verdad es que a Alex Cox le gustaba mucho por el papel, pero los inversionistas no estaban tan seguros y querían a una actriz que tuviera más años en la actuación. Por eso es que en el papel acaba quedando Chloe Webb. Sin embargo, Alex Cox hace un papel para Courtney Love y queda como Gretchen en la película. En esta película también hubo varias apariciones especiales, entre ellas estuvo Circle Jerks, Iggy Pop e incluso, no lo van a creer, los integrantes de Guns N' Roses. En una entrevista a Slash le preguntaron que cómo había llegado y él dijo que Alex Cox les había dicho a los miembros por aparte que si querían salir de extras en la película, pero nunca les dijo al grupo junto. Entonces el día de las grabaciones empezaron a llegar todos los miembros y dijeron, ay, ¿qué haces aquí? Y al final, pues bueno, en algunas escenas los pueden ver como extras. Cuando salió esta película no logró el cometido. Ellos tuvieron $4 millones de presupuesto y recaudaron $2.8 millones, entonces ni siquiera lograron cubrir esa parte. Sin embargo, las críticas fueron muy positivas. A muchos les gustó, creen que plasmaron muy bien cómo era en los 70 Inglaterra y todo el movimiento del punk. El director Alex Cox dice que quería que esta película también fuera una declaración de que las drogas no te hacen bien, es decir, las drogas matan. Sin embargo, no mucha gente lo ve así. Hubo críticos que dijeron que la película idealizaba el consumo de heroína y demás. Yo en lo personal no lo creo, digo, estoy viendo lo que está pasando genuinamente, digo, ay no. Y ahora importante, quien definitivamente detestó la película fue John Lydon, ex integrante de Sex Pistols, y que además detestó cómo fue él interpretado. De hecho, varias personas dijeron que John Lydon no era así como lo ponen en la película. Al final le preguntaron a John Lydon si había algo correcto en la película y él dijo, quizá el nombre es Sid. Pues sí, digo, es una película, sabemos que no es 100% real. Pero según yo también en la nueva serie de los Sex Pistols tampoco estaba muy de acuerdo. No me sorprende, es que cuando hacen algo de lo que tú fuiste parte y además fue súper controversial, creo que él tendría que dar su propia versión para estar de acuerdo. Y con esto terminamos este video de Sid y Nancy, una película de 1987. Que eso está duro. Creo que la película se apresuró a hacer, porque acababan de pasar apenas 10 años del incidente, eso es nada. Quizás sí ahí diría como, quizá debieron esperarse un poco más para ser un poco más respetuosos, pero va. Ok, me despido de ustedes, muchas gracias por vernos. No se olviden de comentar si ustedes son fans de los Sex Pistols o de otra banda y punketa. Al final recordemos que el punk fue evolucionando, no se borra por completo y sigue inspirando a un montón de bandas. Denos like y suscríbanse, van a ver que tenemos un montón de videos muy interesantes. Acabamos de pasar por Evil Dead también, ahí tenemos uno de La Sirenita, Sweeney Todd. Échenselo. Bye. ¿Qué tal? Soy bien poeta.